los que nos quedamos aquí, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. En adelante vamos a leer una porción bien conocida para muchos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Libro de los Hechos es ya terminando los evangelios. Después de Juan, ahí va a encontrar ya el libro de los Hechos. Ahí está el capítulo 2, versículo 43. Ahí esperamos para que encuentren el libro de los Hechos. Se llama el libro de los Hechos porque son los hechos de los apóstoles, las cosas que ellos hicieron, que ellos vivieron. Así que leemos entonces la palabra del Señor. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Por favor, pueden sentarse. Esta porción bien conocida por muchos lectores de la Biblia, ya que a muchos les encanta la historia de cómo la iglesia primitiva vivió sus inicios. Y esta iglesia que se conoce como la iglesia primitiva fue una iglesia en que la encontramos en los primeros capítulos, una iglesia que primeramente fue una iglesia paciente, una iglesia que tuvo una paciencia de tal manera que cuando el Señor les dijo aquellas palabras, que se quedaran, que se fueran al aposento alto y esperaran ahí, ellos fueron obedientes. La mayoría era de afuera de Jerusalén, y el aposento alto se encontraba en Jerusalén. El Señor, cuando Él se va, les dice: quédense ahí, espérenme ahí en el aposento alto donde ellos habían celebrado la última cena del Señor. Y el Señor dice: váyanse y me esperan ahí esperen. Y el capítulo 1, versículo 8, y les dice el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si bien es cierto, esta iglesia en ese momento estaba en sus inicios, o sea, comenzaba apenas. Era necesario el poder esperar la promesa que el Señor les estaba haciendo, porque no iba a ser fácil lo que a ellos se les venía. Por lo tanto, un primer aspecto de esta iglesia es que fue una iglesia obediente, una iglesia que tuvo paciencia y obediencia al Señor, porque en ese momento ellos no entendían nada de por qué, la razón de por qué el Señor les decía que se fueran y lo esperaran allá. Pasaron 40 días para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, porque el Señor les dijo: quédense ahí quietos y esperen, porque van a recibir poder. Para ellos eso era algo nuevo, porque saben, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía a una persona solamente. El Espíritu Santo, por ejemplo, vino sobre Sansón, vino sobre determinadas personas, no venía sobre una cantidad de personas. Pero el Señor le dice: quédense ahí. Y cuando ellos estaban ahí, el Espíritu Santo vino, y no solo vino sobre Pedro, sino vino sobre todos los que estaban ahí. Dice la Biblia que los 120 que estaban ahí en ese momento, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Señor les dice a ellos: quédense ahí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo? Porque era necesario
para ellos estar equipados para la obra que recién comenzaba o que era encomendada, que el Señor les dijo: vayan a todo el mundo a ser discípulos. ¿Se acuerdan que el Señor se despide en los evangelios diciéndoles vayan a ser bautizándoles, enseñándoles que hagan las cosas que yo les he mandado? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les dice que se queden ahí, que esperen ahí, porque era necesario que ellos fueran después a dar testimonio. Pero ¿por qué era tan importante el Espíritu Santo para ellos? Porque fíjense, hermanos, que en la vida cristiana es el único lugar donde nuestra lucha no es una lucha sencilla, es una lucha que no se libra en lo terrenal, que no se libra en lo físico, en la materia, en lo que estamos acostumbrados. Porque dice Efesios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que la iglesia del Señor debe estar equipada de tal manera que pueda hacer frente a tales huestes de maldad que usted no los mira físicamente, sus ojos no pueden ver nada. Nuestros ojos a veces están como los ojos de Jesse, ¿verdad? Cuando vio el gran ejército, bueno, cuando él no miraba nada, vio el gran ejército de que venía de los sirios, y va donde Eliseo le dice que estaban rodeados por un ejército. Pero le dice el profeta, le dice al Señor que le abra los ojos a Jesse. Entonces habían ángeles que estaban acampando ahí con ellos. Le dice, son mayores los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero así como hay ángeles que cuidan de nosotros, también hay ángeles que están en contra de nosotros. El demonio, más bien, son demonios que están en contra de nosotros. Que esa lucha se libra, como dice ese versículo 12 de Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes, hermanos? Son los cielos, ¿verdad? Que hay usted que puede ver ahí. A veces solo miramos las nubes, se mira todo eso, pero no miramos más allá de eso. Cuando los ojos se le fueron abiertos a Jesse, él pudo mirar lo que había, los ángeles, ¿verdad? Que eran muchos, pero a veces nosotros no sabemos de esas huestes que están en contra de nosotros. Por eso a veces nosotros sentimos que tenemos tantos problemas que salimos de una, nos metemos a otra y vamos de una y en otra. Porque esos principados, esas huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, están, hermanos, determinados a seguirnos a nosotros. A los que están bajo su poder no les pasa nada, porque ellos dicen, ese ya está en nuestro redil, no hacemos nada. Pero si hay una persona, hay un hijo de Dios que anda buscando, que anda queriendo buscar de él, a eso sí, ahí van detrás de ellos, porque es a ellos al que ellos quieren meterlo a su redil de ellos. Por eso, hermanos, nosotros podemos entender que es importante el poder apegarnos a nosotros, más bien apegarnos nosotros a lo que la palabra de Dios dice. Esta iglesia tuvo que pasar por ese proceso de tener paciencia, de esperar para que el Señor cumpliera la promesa, porque era necesario, porque lo que a ellos les vino después de que el Señor se fue algo difícil. A muchos los metieron a la cárcel, a unos asesinaron, a otros los apedrearon y hicieron tantas cosas con ellos que si ellos no hubieran estado revestidos del poder de Dios, no hubiesen podido resistir. Por eso dice, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo va a huir? Nosotros resistiéndolo, pero ¿cómo lo vamos a resistir? Solamente a través de su Santo Espíritu. Pero esta iglesia, hermano, tomó un poder, tomó una resistencia a las obras de las tinieblas del diablo, porque el Señor les dijo que ni las puertas del infierno iban a poder contra esa iglesia. O sea, nosotros, hermanos, la iglesia del Señor, ni las puertas del infierno pueden contra la iglesia.
todo y cuando nosotros nos mantengamos en Él. Porque vendrán, hermanos, como dice la Biblia, que eran 1,000, 10,000, pero a ti no llegarán porque el Señor va a estar con nosotros. Entonces, pero conforme pasan los años, uno se va acomodando, va pasando todo lo que va pasando. La iglesia del Señor igualmente, de los 2,000 años que tiene la tierra, ha ido perdiendo, hermanos, lo que en el principio fue. En las congregaciones en el presente, fíjense, hermano, que usted ve que ya no hay ese poder que había en la iglesia primitiva. Pero esta iglesia, dice el versículo 43 que leíamos, dice: y sobrevino el temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que esa iglesia, hermano, comenzó a recibir un revestimiento. Había un poder sobrenatural sobre ellos, que dice que las señales, las maravillas que se hacían, que eran hechas por los apóstoles. O sea que había un mover de los apóstoles, había un mover ahí entre ellos, que la gente dice que muchas personas se maravillaban, pero muchas personas tenían temor, porque había un poder sobrenatural sobre ellos. O sea, no es que ellos decían como ahora, hermano. Hay mucha gente que dice que cuando van y oran por los enfermos, cuando van o van y están haciendo algo, solamente dicen: te ordeno, y hacen muchas cosas, ¿verdad? Hacen malabares tratando de echar fuera un demonio, de tratar de echar fuera una enfermedad, y uno los puede ver cómo luchan para hacerlo. Pero ¿por qué lo hacen, hermanos? Porque no están revestidos del poder de Dios. Esta lucha no es contra carne ni sangre. Es algo más allá. Se libran estas batallas. Y estos hombres entendieron. Pero ¿cómo entendieron ellos? Primero siendo obedientes, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo: espérenme ahí, tengan paciencia, ellos obedecieron. Se quedaron ahí esperando el momento que viniera. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos comenzaron, hermanos, a recibir ese poder necesario que ellos necesitaban para poder hacer esa obra que el Señor les había encomendado. Y la gente dice que sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice que, hermanos, tenían gran temor de ellos, pero dice que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La iglesia como una comunidad de amor. La iglesia primitiva, uno de los ejemplos bien claros de la que se nos da y se nos dice, era que era una iglesia, era una comunidad de amor. Ese es el tema, una comunidad de amor. Se nos dice que esa iglesia no solo era un grupo de personas que estaban unidas, sino no solamente era un grupo de personas ahí que eran creyentes, que estaban juntos ahí, que eran los únicos seguidores de Jesús de Nazaret, aquel que había muerto. O sea, que no solamente era un grupo de personas, sino que, como dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Por eso que Dios, hermanos, respaldaba de tal manera esa iglesia, era porque había unidad, ¿verdad? Es importante, fíjense, esos puntos son bien importantes que nosotros los entendamos. Cómo Dios nos va a dar la victoria, cómo Dios nos va a dar los frutos, cómo Dios va a hacer esa obra gloriosa en nuestra vida. Primeramente recibiendo y esperando, ¿verdad? Siendo obedientes con el Señor. Esta iglesia tuvo paciencia, fue obediente, y el Señor le dio el poder que les había prometido. Segundo, es que ellos estaban juntos, ellos nunca se alejaban. Porque sabe, hermano, que una oveja, nosotros, el pueblo del Señor, es comparado con una oveja. Una oveja sola no puede prevalecer, se la come el lobo, se la lleva el lobo. Entonces nosotros estamos hechos de tal manera que no podemos estar solos. Por eso es importante estar juntos. Por eso es que les llamamos, les mandamos un mensaje para que no se quede, para que no se distraiga y se vaya por otro lado. Porque nosotros, hermano, el diablo, desde el momento que usted comienza a venir aquí, el diablo ya lo tiene señalado a usted. Los demonios ya, hermano, ya están ahí. Viendo, hermano, en qué pueden meterse, en qué pueden hacer por usted, cómo pueden estorbarle a usted para que usted no pueda buscar y venir
a los caminos de Dios, que ya no esté en la comunión de los santos, para que usted se aleje y el diablo sabe que usted se aleja, ya usted solo es bien una presa fácil de que el diablo se lo pueda llevar, de que el diablo se lo pueda ganar de vuelta, porque él sabe que nosotros solos no podemos, hermano. Nosotros, una de las cosas grandes que hizo el Señor en la iglesia primitiva es que ellos estaban juntos, que ellos se mantenían, hermano, a ellos nadie los quería. Ellos eran odiados, hermano, ellos eran perseguidos, ellos andaban buscando la manera de cómo acabar con esa iglesia. Con nosotros igualmente, hermano, el diablo va a hacer tantas cosas para poder destruir a nosotros, para destruir su vida, su familia, su hogar, su matrimonio, sus hijos que se pierdan. El diablo va a hacer todo lo que tenga a su alcance. Si no puede con usted, si él no puede con usted, si no puede con su esposa, si no puede, va a tratar con sus hijos. Y el diablo, hermano, va a querer, hermano, hacer algo ahí. Por eso es importante que nosotros nunca nos separemos, no solamente de los hermanos, que estemos en comunión, porque esta iglesia dice que la gente tenía temor de ellos, porque no solamente se hacían milagros, sino que dice que ellos, los que habían creído, dice el versículo 44, léalo conmigo, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Reconocían, hermano, esta iglesia estaba junta, o sea, no solamente era un grupo de personas que estaban ahí, sino que reconocían que todo lo que tenían, hermanos, era en el Señor, y ahí estaban juntos, no se separaban, porque la unidad, hermano, hasta un dicho por ahí dice que el pueblo unido no será vencido. La iglesia del Señor, si está junta, si está ahí siempre, nadie la va a vencer, el diablo no va a poder entrar ahí. Y dice que ahí estaban todos. La iglesia, hermanos, tenían todas las cosas ahí. Ellos no se separaban para nada. Dice que todas las cosas, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa el que ellos tenían todas las cosas en común? Que ellos iban, hermanos, estaban pendientes de los demás. Dice que el versículo 45 iba más allá de estar juntos, sino que dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todo según la necesidad de cada uno. O sea que esta iglesia no solamente tenía unidad, no solamente era obediente al Señor, no solamente tenían paciencia en el Señor, sino que ellos reconocían que todo lo que ellos tenían le pertenecía a Dios. Por lo tanto, la manera espontánea dice de la manera, o más bien la manera como ellos demostraban que Dios estaba con él, era algo espontáneo que salía de ellos, que dice que vendían todo, dice, sus propiedades y sus bienes, y los repartían según las necesidades. O sea que en ellos había una unidad que nadie, hermano, se puede imaginar cómo lo habían podido lograr. Esa iglesia, por eso es admirada. Esa iglesia es que para muchos han querido similar a esta iglesia, pero no lo han logrado. ¿Por qué no lo han logrado? Porque siempre hay alguien que mete ahí, ¿verdad? Como cizaña. Pero la iglesia del Señor era esta, la que dice que nadie, hermano, reconocía tener algo suyo, sino que dice que cada uno hasta vendía sus propiedades y repartían todo según la necesidad de cada uno. O sea, el tener estas cosas de esta manera era algo que no había sido por los apóstoles, no había sido porque ellos se los impusieran, sino que era de una manera espontánea o voluntaria, que ellos repartían sus bienes entre ellos, ayudándose. Se ayudaban entre todos, había una unidad, hermano. Por eso es importante tener una iglesia, ¿verdad? Donde pueda cada uno ayudarnos de tal manera de que nadie, hermano, se quede sin recibir. En este tiempo hay iglesias, hermano, que no se preocupan por las personas que vienen, no se preocupan por la gente, por las necesidades. Pero esta iglesia no era cuestión de los apóstoles, sino era cuestión del mismo pueblo que sentía. Porque si algo ellos estaban haciendo, hermano, quizás bien era de que no dejaban la responsabilidad solamente a Pedro, a Juan, sino que ellos estaban tomando ese reto, esa responsabilidad de cuidar de los hermanos que se iban convirtiendo. Ellos sabían que cada uno de aquellos que el Señor añadía cada día eran presa fácil
del lobo, eran presa fácil de ser llevados y arrastrados por aquellos judíos que habían matado al Señor Jesús. Entonces ellos trataban de darle la atención, el cuidado que ellos necesitaban. O sea, esta iglesia era una iglesia que tenía un amor, tenía un afecto para los demás sin precedentes, porque dice que repartían todo según la necesidad de cada uno. Qué bonito encontrar una iglesia así, ¿verdad? Que no se esconda nada. Que no se esconda nada de lo que tiene, ¿verdad? Sino saber a dónde está la necesidad y ir a la necesidad. Pero no porque alguien me dice, ¿verdad? No porque alguien me dice, sino porque yo lo siento. Porque yo lo siento, porque yo creo que así debe de ser. No porque alguien puede dar algo porque mira a los otros. Y pasó más adelante, encontramos en el capítulo 5 a una pareja de Ananías y Zafira que al mirar esa unidad de que había en la iglesia, ellos quisieron imitar lo mismo. Pero cuando vendieron su propiedad, vendieron todo lo que tenían, vendieron su propiedad y dijeron, lo vamos a dar. Pero cuando vinieron a darlo, ya no lo dieron todo. Pero cuando dieron el dinero, dijeron, ¿para qué lo vamos a dar todo? Quedémonos con una parte. Y a eso no le agradó al Espíritu Santo, porque eso rompía la comunión que ya había dentro de la iglesia. Y ahí lo lee usted en su casa lo que pasó. Y lo que pasó con esta pareja que quiso mentir, queriendo aparentar que ellos eran igual que los demás, que vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles y que los repartían. Ellos quisieron hacer lo mismo, pero no lo pudieron porque no lo sentían. Pero los que lo sentían, hermano, dice que lo hacían todo. O sea que el tener las cosas en común es algo que a veces no se logra ni entre las familias. Ni entre las mejores familias a veces se logra, porque en la familia siempre hay uno que quiere más, ¿verdad? Y aún solamente se muere el papá y hermano, y el más vivo se agarra más de lo que le tocaba, ¿verdad? Ni en las mejores familias se logra tener las cosas en común, pero en la iglesia del Señor sí se logra, fíjense. En la iglesia del Señor sí se puede lograr. En la iglesia del Señor sí, porque aquí nos une un amor más grande que el que entre los hermanos se tiene. Al menos yo amo más a los hermanos que mis hermanos. Yo a los hermanos estoy ahí pendientes, hablándole cada día. Yo con mis hermanos paso hasta meses que no les llamo. Porque uno logra tener una afinidad, uno logra tener un amor fraternal con los hermanos que no se logra a veces con la familia misma. Solo en el Señor se logra tener ese amor. Y dice que ellos daban todo. Ni las mejores familias, recuerden eso, hermano, que ni la mejor familia a veces se va a amar igual que los que se aman en el Señor. Por eso dice que todos estaban y vendían sus propiedades, todos estaban juntos y vendían sus propiedades. Dice el versículo 46, y perseverando unánime cada día, dice. O sea que ellos tenían, cada día es que perseverando, ellos estaban ahí cada día. La expresión más gráfica del amor del cristiano era el hecho que no había entre ellos personas necesitadas. ¿Cómo lo lograron esto? ¿Cómo lograban llegar a eso, hermano? Es que no había nadie necesitado. Había todo, había tanta atención, había tanto amor ahí que llegaron a tal modo que dice que no habían necesidades en medio nuestro. O sea, que la expresión más gráfica del amor cristiano. Y decíamos que a veces este amor cristiano no llega ni en las mejores familias. Hasta ahí no se logra. Pero en el amor cristiano sí se logra, ¿verdad, hermano? No se logra. Usted no se ha enamorado tanto de los hermanos y les tiene tanto aprecio. Cuando les pasa algo se siente uno. Al menos yo he amado tanto a los hermanos donde he pasado. Llevo ya muchos años en el Evangelio y he conocido tantos hermanos que yo los he amado tanto en mí, que yo hasta he llorado cuando los he tenido que dejar. No crea que yo comencé hace poco, ya tengo muchos años en el camino del Señor y he trabajado con tantos hermanos, como supervisor, como líder. Cuando trabajamos, yo me acuerdo que siempre que me cambiaban, y a veces yo pedía el cambio porque yo los quería tanto, y yo sentía que eso le iba a afectar a los hermanos, a que me quisieran tanto, y después uno los endiosa a alguien. Entonces yo decía, no, yo mejor prefiero irme a otro sector para que no pase eso. Pero uno logra más bien un amor, que logra un afecto que uno logra con los hermanos, que ni la misma familia de uno
se logra. Pero la expresión de amor que ellos tenían es que dice que no había ninguna persona necesitada en medio de ellos. Dice que ellos tenían, y todas las cosas las tenían en común. O sea que ellos tenían todas las cosas, ellos tenían todas las cosas en común. Era que nada, hermano, nada hacía falta, nada escaseaba, porque los otros cuidaban. Qué bonito que alguien esté cuidando de uno, ¿verdad? Cuando alguien viene y se le acerca, hermano, yo sé que está pasando otra situación, lo voy a ayudar. O hermano, yo sé que está enfermo, voy a orar por usted. Porque a veces no solamente es económica la necesidad que tenemos, a veces, ¿verdad? A veces de que oren por uno, a veces unas palabras, hermano, a veces un abrazo que le den a uno, con eso es suficiente. O a veces, fíjense, hermano, que a veces con solo que le digan que todo va a estar bien. A veces una llamada, hermano, que uno le hace, con solo eso es suficiente. Un mensaje. A ver, nosotros hemos estado pasando una situación difícil que una llamada a mí lo ha cambiado todo. Cuando uno se siente solo, cuando uno siente que tiene a nadie, una llamada, un texto, le hace a uno, hermano, sentirse bien. Esta iglesia lo tenía todo, dice. Todo lo tenían ahí. O sea que cuando nosotros lo tenemos todo en la iglesia, no vamos a ir a buscar afuera, ¿verdad? A buscar afuera lo que aquí hay. Entonces, a esta iglesia, hermano, ¿cómo ir a buscar afuera si ahí había todo lo que necesitaban? Por eso, hermano, no preguntemos qué necesidades hay. Hay que acercarnos para ver las necesidades. Yo siempre he pensado que la iglesia del Señor debe estar cuidando de las necesidades de los demás. Y cuando usted da, hermano, es cuando el Señor lo va a bendecir. Yo siempre he pensado que entre más da usted, más lo va a bendecir el Señor. Y yo lo digo por experiencia, hermano, porque yo, gracias a Dios, el Señor me ha permitido ser ese medio para ayudar a otros. Y como Dios, hermano, cuida de uno, es grande. La iglesia crecía, hermano, dice que la iglesia crecía. Perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El tipo de vida que llevaba la iglesia daba como resultado que cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. O sea que esa vida que ellos llevaban, dice que ellos estaban perseverando unánime. ¿Sabe? En el templo, cuando se habla en el templo, la iglesia primitiva no tenía un local como nosotros ahora en día, no tenía un local. Por lo tanto, el modo de reunión que ellos tenían eran en las casas, así como ahora. En las casas, por eso Pablo cuando le escribe a la iglesia de Romanos le dice, salúdenme al hermano que tiene la iglesia en su casa. Y en la Biblia encontramos que Pablo les mandaba cartas, decía, salúdenme a la iglesia que está en su casa. Porque en las iglesias no habían locales de reunión porque estaba prohibido. Ellos hacían las reuniones en el templo. Cuando dicen el templo, era el templo de Jerusalén, pero no era dentro del templo, sino era en el patio, donde el mismo apóstol Pedro se ponía a predicar al pórtico del Salomón, se le llamaba allí donde él se ponía a predicar. Ahí mismo en el capítulo 3 del libro de los Hechos dice que estaba ahí, él iba a la hora de la oración cuando se encontró a un paralítico que le dijo que le diera unas monedas, y él le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dijo, levántate. O sea que ellos, allí en ese era el lugar de reunión, era en el pórtico, o sea, afuera. Es como que si ahora nosotros dijéramos, bueno, nos vamos a reunir en las casas en la semana, y luego el domingo nos vamos a ir a reunir en el corredor de esa iglesia que está aquí, o la iglesia que está ahí, ¿verdad? En ese corredor de esa iglesia nos vamos a reunir. Y ellos iban, y no es que a ellos les pertenecía, y ellos se iban y se apoderaban de ese lugar. Y ahí enseñaban, ahí se ponían a predicar. Ellos se apoderaban del patio, se apoderaban del corredor del templo, y ahí se reunían. Cuando dice la Biblia en el templo, era ahí. Ellos nunca tuvieron un local. No estamos orando por un local porque ahora ya se nos permite tener un local, un lugar para congregarnos, que nosotros le llamamos ahí iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Aquí está la iglesia ahora. Mañana podemos tener un local grande, ahí va a ser la iglesia. Ahí donde estemos nosotros, ahí vamos a estar. Pero ellos, dice que perseveraban, unánime cada día en el templo. O sea, no adentro, sino en el patio, les decía yo, que ellos se reunían y partiendo el pan en las casas. O sea que ellos se hacían refrigerio. ¿Sabes por qué nosotros hacemos células en la semana y nos reunimos? Porque es la única manera, hermano, de nosotros ir tomando el modelo de la iglesia primitiva. Es el modelo que ellos tenían en las casas, reuniéndose en las casas. Y dice que partían el pan. A veces dicen, ¿por qué dan refrigerio en las reuniones? Por eso, porque ellos, eso lo hemos tomado de esta iglesia, que tenía esas cualidades, que
que traían y compartían y se daban, hermanos, entre ellos. Para muchos dicen que lo que celebraban era la Santa Cena. Celebraban la Santa Cena, lo que nosotros le llamamos la Cena del Señor. Y luego celebraban también, daban comida, ellos se apoyaban entre ellos. O sea que el atractivo de esta iglesia primitiva no solo estaba en las cualidades espirituales, ya que usted, como usted sabe, de que ahí se hacían milagros, ¿verdad? Ahí se sanaban los enfermos, los paralíticos, y la Biblia dice que aún dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Llegaron a ese punto, a ese nivel, porque fíjense, hermano, que cuando hay un modelo de unidad, cuando hay un modelo de que el Espíritu Santo está en medio de uno, el Señor comienza a orar. El Señor va a comenzar a sanar. El Señor va a comenzar a romper cadenas. Cuando mira que la iglesia de Él está unida, hermano, el Señor va a comenzar a romper cadenas. El Señor va a comenzar a sanar, a proveer. El Señor va a comenzar a añadir a los que han de ser salvos. O sea, el atractivo de esta iglesia no solamente estaba en las cualidades espirituales que ella tenía, porque tenía muchas, ¿verdad? Ellos tenían los dones, ellos tenían todo. Pero la vida de oración que ellos tenían era importante. La vida de oración, pero no solamente la vida de oración, sino que la evangelización que ellos hacían. Pero no solamente la evangelización que ellos hacían, sino también que había una confraternidad en medio de ellos. Confraternizaban, ¿sí sabe qué es confraternizar, verdad? Cuando termina el culto nos quedamos tomando un cafecito, platicamos, hablamos de ciertas cosas. Eso es confraternizar. Nos conocemos al hermano, conocemos su familia, conocemos de muchas cosas. Eso es lo que hacían ellos. Confraternizaban. O sea que esa iglesia era una iglesia que llenaba los requisitos, para que el Espíritu Santo se derramara, para que el Señor hiciera grandes cosas. Si nosotros comenzamos a tener esos puntos claros en nuestra vida, si nosotros comenzamos de esa manera, va a ver cómo Dios comenzará no solamente a salvar las almas, no solamente comenzará a sanar las almas, el Señor va a comenzar a añadir cada día los que han de ser salvos, ¿verdad? Cada día va a comenzar el Señor a abrirnos puertas, las que tal vez ahora las miramos que se cierran, que no miramos nada. Eso que no miramos ahora, el Señor comenzará a obrar. Porque estos se esperaron ahí. Dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Que no hay nada mejor, hermano, que no importa el lugar donde usted esté. No importa lo que a usted le den, pero usted lo hace con sencillez. Cuando algo le dan con amor, a veces, fíjense, a veces mucha gente dice, aquí se está comida con amor. ¿Sabe por qué lo está diciendo? Porque sabe que cuando algo se hace con amor, tiene otro sazón, ¿verdad? Otro sazón que le están dando, porque la mejor comida le pueden dar, pero de mal gusto no se siente bien. Pero aquí estos hermanos, esta iglesia dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es eso? Que ellos tenían sencillez, no había orgullo, no había nada, eran sencillos, eran humildes. Había un amor tan grande que, como decía hace rato, no se logran ni las mejores familias, ni las familias más unidas. Pero aquí sí se puede lograr. Esta comunidad de amor se puede lograr aquí, en la iglesia del Señor, ¿verdad? Aquí se puede lograr, pero ¿quiénes somos los responsables de lograr esto? Somos nosotros. Somos nosotros los responsables de nosotros mismos no alejarnos, porque ellos se mantenían juntos, dice. Ellos se mantenían siempre unidos, estaban ahí. O sea que esta iglesia logró todos sus objetivos que se propuso, era porque había amor, había confraternidad, había adoración, había evangelización. Usaban todos esos métodos que el Señor les iba dando, hermano, los iba dando, porque el Espíritu Santo nos va guiando. Y cuando nosotros hacemos eso, el enemigo no entrará. El enemigo, hermano, podrá llegar cerca, podrá rondar cerca de nuestra vida, de nuestra familia, pero no logrará llegar a nuestra vida, porque estará lejos de nosotros. Porque habrá esa unidad que nosotros necesitamos tener. Dice que, y alabando a Dios, versículo 47, y alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la palabra del Señor. O sea que estas cualidades, estos valores que llegaron a tener estos creyentes ahora en día son tan escasos.
Por eso vemos que las iglesias se derrumban, se caen, cada quien, hermano, termina el culto, cada quien se va a su casa, cada quien porque no tenían eso, porque no tienen esos valores, porque se necesita tener esos valores para que el Señor vaya respaldando su obra, ¿verdad? Esa iglesia necesita, fíjense, ahora es bien difícil porque aún la Biblia dice que en los postreros días o en los días finales dice que el amor de muchos se enfriará. Y ese amor no solamente se enfría en los cristianos, ese amor se ha ido enfriando, se enfría hasta en la pareja, se enfría, ¿verdad? Se enfría en la pareja, se enfría en la familia, se enfría en los padres con los hijos. Ahora con todo lo que hay, hermanos, se enfría más el amor. Porque cada uno, aún cuando uno va a comer, hermanos, está tan frío uno porque el hijo con el teléfono, el papá con el teléfono, la mamá con el teléfono, todos ahí en conexión, hermanos, no hay comunicación, no hay amor y todo eso. Hasta en eso se va enfriando el amor, ¿verdad? O en la noche, yo no sé para quiénes, ¿verdad? Pero muchos, cada quien en el teléfono, ¿verdad? Viéndola, antes de acostarse, en lugar de platicar, antes uno platicaba, pero hoy no, ¿verdad? En lugar de platicar, cada quien en el teléfono y así, ¿verdad? Entonces el amor se ha ido enfriando. Pero si nosotros, hermanos, recuperamos esos valores de la iglesia primitiva, no solamente tendremos una comunidad de amor, será la iglesia, como decía al principio del tema, la iglesia como una comunidad de amores. Era algo más que un grupo de personas, era más que un grupo de personas que eran muy unidas o que estaban juntas en las reuniones en las casas, que estaban juntos los días domingos en el templo. O sea, no solamente eran personas que estaban juntas ahí, sino que eran personas que vivían en una unidad, hermano, que nadie, imagine que alguien fuera a vender su casa, para traerla ahí y dársela a otro hermano. Ya hoy no se mira eso, ¿verdad? Ya hoy no se mira eso porque ya es bien difícil de que suceda, pero tal vez no podemos lograr quizás llegar hasta ese nivel, pero sí velar por la necesidad de los demás, ¿verdad? Sí cuidar del que está necesitado, porque uno no sabe, hermano, cómo está pasando, pero cómo nosotros vamos a saber cuando haya unidad, cuando estemos todos juntos, cuando, hermano, usted le llame a un hermano y diga, hermano, yo estoy pasando por esta situación, y alguien venga y diga, hermano, yo lo voy a ayudar. Porque sabe, hermano, que una de las cosas que esta iglesia tenía, que estaban todos juntos. Y cuando uno está todos juntos, uno sabe todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que, digamos, de la situación que está pasando a alguien? Cuando esa persona, hay comunión, cuando hay unidad. Pero si no logramos tener esa comunión, esa unidad, o estar juntos, no se va a lograr tener eso. Entonces, esta iglesia logró tener eso. Por eso que el Señor dice que añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Porque ¿quién no quería ser parte de esta comunidad de amor? ¿Quién no quería ser parte de esta iglesia si vivían de esa manera? Imagínense alguien, mira que nosotros nos amamos, que somos unidos. ¿Quién no quiera ser parte de nuestra iglesia? Todos, ¿verdad? Todos van a querer porque cada quien, hermano, ahora en día cada quien jala por su lado. Cada quien jala con su yunta de bueyes. Pero la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, que comenzó aquí con estos 120 de la iglesia primitiva, que comenzó con 120, pero en el primer mensaje que Pedro predicó, dice que se añadieron 3,000 personas, dice el capítulo 2, versículo 41, dice que, y así que los que recibieron las palabras fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. O sea que esta iglesia tenía una manera de apoyo de parte del Espíritu Santo porque eran unidos. Dice que más adelante dice, el capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron el número de los varones como de 5,000. O sea que en el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000. Y en el segundo mensaje, en el capítulo 4, dice que se convirtieron otros 5,000. O sea que ese método de evangelización que ellos tenían, en el capítulo 5, versículo 14, dice que, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Miren cómo iba esta iglesia creciendo cada día. En el capítulo 6, versículo 7 dice, y creían a la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe.
O sea que esta iglesia, hermano, iba en un constante crecimiento porque, sabe Dios, hermano, en su gran misericordia, cuando mira que en la iglesia está dispuesta, está disponible a servir a los demás, Dios va a comenzar a obrar. Versículo 21 del capítulo 11 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, dice, se convirtieron al Señor. O sea, esta iglesia crecía, esa iglesia el Señor añadía, cada día el Señor iba obrando de gran manera. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la fe, ellos estaban en el temor de Dios, pero no solamente en eso, sino que ellos se mantenían allí en el grupo. Nadie decía, yo tengo esto es mío. Porque a veces uno sí quisiera decir, esto es mío, esto me pertenece a mí. No, hermano, esta iglesia, esto fue lo que no tenían. Ellos no decían, esto es mío. El Señor añadía a su iglesia porque no solamente encontraban la salvación. Fíjese, el Señor los añadía a la iglesia, porque esta gente no solamente encontraba la salvación en la iglesia, sino también encontraba un ambiente incomparable. O sea que esto significaba que ser parte de la iglesia primitiva, ser parte de la iglesia era encontrarlo todo en el mismo lugar. Era encontrar, hermano, todo en el mismo lugar. No solamente encontraba la salvación. Las personas no solamente venían y eran salvos ahí, no, que encontraban todo. Eran sanados, el Señor les proveía lo que necesitaban. El Señor obraba, hermano, de gran manera que ¿quién quiere estar fuera de la iglesia si no hay eso? Mucha gente se va de la iglesia porque no hay eso, ¿verdad? Porque no hay amor, porque nadie le hizo caso. Pero que Dios nos ayude a nosotros a no solamente a que sea del pastor, sino que nosotros mismos pedir la ayuda, ¿verdad? Llegar, hermano, yo estoy pasando por esta dificultad, yo estoy pasando por esta necesidad, y que si ya usted lo dijo y nadie hizo caso de lo que usted le dijo, y allí, hermanos, queda en la conciencia y en el trabajo que hace la iglesia. Pero nosotros no nos podemos quedar con eso que tengo necesidad, pero tengo vergüenza de irlo a decir. No, la iglesia del Señor está para eso, para atender las necesidades, sus necesidades y nuestras necesidades, porque eso es lo que hacía esta iglesia. Dice que todas las cosas las tenían en común. Usted léalo en su casa, estos versículos que las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Que cómo se mantenían. Porque eso era algo maravilloso, llegar a una iglesia así, hermano. Yo he llegado a iglesias así. He llegado a iglesias que viven de esa manera. Pero que Dios nos ayude a nosotros a tener ese nivel, ¿verdad? A llegar a ese nivel, a entender de cómo esta iglesia logró tanto que logró, por cómo vivían. Porque ¿quién no quiere ser parte de una iglesia que sea una comunidad de amor? Que todo, hermano, camine alrededor de eso, a la atención, al cuidado, y no solamente oran por usted no solamente será sanado, sino también le va a proveer el Señor de sus necesidades. Porque a veces nosotros miramos en las caras, pero no sabemos las necesidades que hay. A veces son físicas. Yo por eso siempre oro antes de leer la palabra por las necesidades físicas, las materiales y también espirituales, porque uno no sabe qué necesidades hay. A veces hay, lo material hay, pero hay a veces necesidades físicas, que son a veces las enfermedades, ¿verdad? O a veces las espirituales. A veces necesitamos que oren por nosotros, porque necesitamos encontrar la paz que solamente Dios da. Entonces esta iglesia es una muestra, es un prototipo de la iglesia que nosotros necesitamos ser. Nosotros debemos ser, ese es nuestro camino. Si seguimos ese camino, si seguimos por ese sendero, nosotros, hermanos, seremos una iglesia que nadie nos va a parar, ni el diablo, hermano, podrá contra nosotros, porque el diablo no puede romper la unidad. Es como el matrimonio, cuando hay comunicación, cuando hay amor, cuando hay todo, atención. Ese matrimonio no lo va a romper nadie, hermano. Puede venir una mujer, puede venir un hombre ahí a quererse meter y no va a poder, porque va a haber ese amor, va a haber todo eso que se está cultivando cada día. Así también la iglesia. Si hay todos esos elementos, el diablo no podrá entrar, porque habrá siempre una barrera que no podrá traspasar el diablo. Así que Dios nos ayude a nosotros a ser parte de eso. No lo tome como ay, que quizás el hermano lo dijo por mí. No, todos somos responsables.
Todos ustedes como hijos de Dios responsables de poder buscar ayuda. Cuando hay que pedirla, hay que pedirla. Cuando hay que buscarla, que yo tengo pena. No, hermano, aquí no debe de haber, porque la iglesia no tenía eso. La iglesia no tenía vergüenza de pedir algo, sino que dice que ellos, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían las cosas en común. ¿Qué me dice eso a mí? Que ellos no tenían vergüenza de nadie. Que le podían venir a decir a un hermano: mira, hermano, estoy pasando esta situación. Y el hermano no se iba a burlar de eso, sino que el hermano iba a ponerle atención a la necesidad que tenía. Miren, mis hijos tienen esta necesidad, y venían y apoyaban esa necesidad. Entonces, que Dios nos ayude. Había tanta necesidad cubierta, que dice la Biblia que más adelante Pedro y Juan dijeron: bueno, ya no podemos atender a todos como se debe. Vamos a llamar a unos diáconos para que nos ayuden a atender la necesidad de los demás. O sea, era tanta la atención que había, era tanto lo que el Señor estaba haciendo a través de los hermanos, que ya los mismos discípulos no eran capaces de atender todas las necesidades, y por eso llamaron a los diáconos, a los que estaban ungidos para atender. No eran para que hubiera ofrenda, eran para que atendieran las necesidades de las viudas, de las hermanas y los hermanos que tenían necesidad. Pero que Dios nos ayude a nosotros a ser cuidadosos en eso, a que nada se nos escape, a que nada se nos vaya a ir de pedir ayuda, o ser nosotros los que podamos ayudar a los demás. Si tiene los medios, gloria a Dios. No solamente es económico las necesidades a veces que tenemos, hay otras necesidades. Debemos saber cuál es la necesidad que está pasando. Si sea espiritual, igualmente apoyarle allí con palabra de Dios, con oración y ayuno. Yo siempre les digo, yo estoy como Pedro, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Al menos yo siempre les digo: hermano, yo lo que puedo hacer es ayunar por usted, por su necesidad. Yo puedo orar por usted y ayunar, eso es lo que tengo para darle. Pero si un día el Señor tengo para darle algo económico, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, cada quien sabe lo que puede dar. Pero esta iglesia por eso fue victoriosa, y nosotros seremos victoriosos cuando lo hagamos de esa manera. Dicen amén a eso, hermano. Amén. Cada uno de nosotros debemos tomar nuestra parte, porque esta iglesia, hermano, dice que la gente le tenía miedo, la gente de afuera de la iglesia le tenía miedo a esta iglesia, porque al principio del versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona. O sea, la gente de afuera tenía miedo de esa iglesia, porque era una avalancha de poder que tenía, hermano. Era algo imparable. Porque así es la iglesia. Cuando el diablo mira que la iglesia es unida, el diablo tiene temor de la iglesia. Mira que ahí no se va a poder meter. El diablo mejor tiene que huir lejos de ahí, porque sabe que ahí no podrá entrar. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad?, a hacer esa comunidad de amor. Que la iglesia cristiana, el Gilgal de Greenville, todos, hermanos, todos, nadie es condenada, porque todo lo vamos a dar por los que vienen, por los que están, porque nada hará falta si nosotros nos disponemos a que sea de esa manera. Nosotros decidimos. Dice un dicho por ahí: no da el que tiene, sino el que quiere. El que quiere lo va a hacer, y el que no romperá esa comunión que el Espíritu Santo quiere traer a la iglesia. Amén. Oramos en esta hora, vamos a orar en esta hora, y que si el Señor puede hacer esa obra en nosotros,